el placer de saludarles y dar la bienvenida al mismo tiempo al doctor Franz Barrios Villegas a los estudios de la radio para una nueva conversación sobre temas muy importantes. Hoy enfocando el análisis y la formación en los partidos políticos. Así que, doctor, le doy la bienvenida. Qué gusto, buen día. Como siempre, un cordial saludo para toda la audiencia y para usted, Jimmy. Bueno, doctor, vamos a hablar de los partidos, ¿no? Usualmente los partidos cobran relevancia en un momento electoral, hacen campaña, hacen propuestas, pero el resto del tiempo desaparecen cuando un partido debiera mantener su vida orgánica, su práctica política constantemente, doctor. ¿Cómo vamos? Y nuestro punto de partida es la constatación de que hay un vacío en el ámbito político nacional, un vacío que tiene una situación de falencia, de ausencia, de un instrumento político que resulta ser teóricamente el puente indispensable para una relación política entre la sociedad y el Estado. Pero además, de manera coyuntural, vemos que este vacío, esta falencia del partido político es un factor que va a desencadenar una degradación también progresiva de los otros elementos que hacen parte de la realidad política en general. Entonces, Jimmy, hay 3 puntos que hoy quisiéramos destacar. En primer lugar, los antecedentes de esta crisis, de esta declinación de la parte política en sus principales elementos. En segundo lugar, ver ya de manera crítica pero constructiva la importancia que debe jugar un instrumento político en esta relación de puente entre sociedad y Estado. Y en tercer lugar, que sería un poco la parte más importante de nuestro análisis, diseñar o esbozar en términos muy generales lo que desde nuestro punto de vista debería ser como la concurrencia de los elementos esenciales que deberían tomarse en cuenta para una ingeniería del partido político, es decir, esta ausencia, cómo habría que llenarla con la proyección de un instrumento político que responda a las bases sociales que se presentan. Estos 3 aspectos son los que quisiéramos desarrollar en este día. Muy bien, entonces definido el propósito del programa que hoy analiza el tema de los partidos y forma en torno a los partidos, adelante con el desarrollo, doctor. Empezando por el primer punto, que son los antecedentes. Todo esto queremos decirlo en términos muy relativos, muy sencillos, porque se trata de una apreciación de parte nuestra que puede no siempre corresponder a la realidad como tal, o que puede tener algunas deficiencias. Pero la percepción que nosotros tenemos desde el punto de vista teórico, que puede además constatarse, es que hay como antecedente una línea descendente, un proceso de declinación de la parte política en general en estos casi 40 años de democracia que vive el país. Esta declinación, de manera preocupante, nos parece que se acelera porque llega a niveles cada vez más graves. No solamente es una línea constante de descenso leve, sino que ya ha presentado signos de deterioro de la realidad política en general, que últimamente hemos entrado en un nivel ya de degradación,
o sea, de ascenso brusco de los elementos esenciales de la política, y que además eso puede coyunturalmente ya tener señales de colapso, es decir, de callejón sin salida, que nos puede llevar otra vez a una situación de crisis en el ámbito político, pero crisis ya tiene una dimensión estructural, no solamente de elementos coyunturales que aceleran esta declinación. Esta es la primera hipótesis, y muy rápidamente quisiéramos señalar solamente algunos aspectos de esta línea de declinación, de descenso, de todo lo que podría comprenderse como realidad política, separando de lo que pueda ser el tema económico, ideológico o social. Si nosotros entendemos teóricamente que la democracia, así como no solamente se definió ya en Atenas, sino que un presidente norteamericano como Lincoln también reafirmó esta situación de significación de la democracia política, es que la democracia es fundamentalmente el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en términos absolutos. Solamente esta afirmación, que universalmente se ha aceptado como básica, ya nos hace ver el alcance relativo en la realidad concreta de la experiencia de cada país, que esta definición absoluta, podríamos decir pura, nunca se ha llegado a concretar. Que históricamente se sepa, ninguna sociedad o país ha llegado a esta perfección de que el pueblo sea la que genere el poder político para sí mismo y que el pueblo sea el que maneje directamente o por sus representantes el poder político del Estado, y que, digamos, sea la sociedad la madre fundamental del Estado a través de esta relación política entre un aparato que es superestructura jurídico-política como es el Estado y la propia soberanía del pueblo ejercitando esa actividad integral que se llama política. Eso nunca se ha dado, pero todos hemos afirmado de una y otra manera que la inspiración fundamental de toda vida política en nuestros países es la democracia. Hay debilidades, no vamos a ir más allá, no buscamos la perfección del cumplimiento etimológico incluso de este término democracia, pero en el caso ya concreto de la recuperación democrática desde el año 1982 en Bolivia, en lo concreto, esta democracia ha tenido más insuficiencias y limitaciones que realizaciones concretas, progresivas. Que ha habido participación electoral, que ha habido incluso actuación de los partidos políticos o alianzas también, que el poder político es algo efectivo como energía definitoria del manejo del Estado también, pero relativizando con este primer término de democracia, hemos, digamos, zigzagueado en nuestra democracia más en el campo de la democracia formal, de la democracia pactada, de la democracia artificial, que de una democracia real. Podemos rescatar como democracia real del pueblo boliviano el voto universal, por ejemplo, que es el mejor ejercicio de una democracia política directa del sujeto político que es la ciudadanía, pero esta se dio a partir sobre todo de 1952 con el voto universal, pero aún así hemos tenido siempre una democracia
muy controlada, muy artificial en el ejercicio pleno de la soberanía del voto. O sea, hay una debilidad, no es la más grave. Todo el mundo aduce y se autoproclama como actores democráticos de la vida política del país, con pequeños accidentes que hemos tenido en la época de las dictaduras, en el corte democrático del año 2019-20, pero, digamos, hay esa tendencia descendente, por lo menos superficial, del sentido pleno del término democracia. También podemos decir que este proceso de declinación ha sido más grave en el uso del poder político. Jimmy, si definimos el poder político, se sobreentiende, en términos completos, integrales, que ese poder político es como una energía que hace funcionar el aparato del Estado, y que ese poder político, que es sobre todo decisión política de los representantes democráticos elegidos por el pueblo, críticamente vemos nosotros que, aparte de las dictaduras, donde hay un ejercicio absorbente del poder político para una junta militar, por ejemplo, en plena democracia ese poder político ha presentado muchas deficiencias, o sea, un mal uso del poder. Casi se dice en la sabiduría popular que poder es corrupción, que poder es mal uso del Estado, y uno descubre en esta línea descendente que hay más síntomas del mal uso del poder político por un partido, por una alianza, por un grupo privilegiado, manejando la economía estatal, haciendo mala administración o siendo incompetente en el manejo del aparato estatal. Entonces el poder político es una energía latente que no alumbra bien, es decir, o tiene, digamos, un desvío en el manejo de ese poder. Podemos decir también lo mismo, Jimmy, en esta línea de declinación y de deterioro, que el propio sufragio tiene esas limitaciones. Uno teóricamente puede decir el gran logro de nuestros países, y sobre todo en Bolivia eso se ha confirmado, hemos dado grandes saltos en el valor político del sufragio, o sea, del voto ciudadano. Del voto, sí. Porque de un voto calificado, que apenas alcanzaba un 4% de la sociedad boliviana, subimos progresivamente a una mayor participación, y ese sufragio obtenía mayor credibilidad de poder político democráticamente determinado por el voto, y eso daba confianza y estabilidad a toda la realidad política en general. Sin embargo, el sufragio, el voto ciudadano, ha sufrido embates como ataques, digamos, a un acantilado como debía haber sido la soberanía del voto popular, por otros lados, es decir, por colaterales, podríamos llamar. Por ejemplo, las falsas campañas, la inducción de la conciencia política de la ciudadanía en base a una información falsa, la polarización de posiciones de candidatos, la falsa propuesta de los programas de gobierno. Es decir, hay muchos elementos que han desnaturalizado o desviado la calidad de democracia política a través del voto popular, a través del sufragio. Un otro elemento de la política, además de la democracia, del poder político y del sufragio, es obviamente aquel caudal elemental pero necesario de carácter político que tienen las organizaciones sociales. O sea, la política no es algo que flota,
solamente en la cabeza de cada persona o flota por sí independientemente. En realidad se hace concreta la política en el nivel que se tenga, precisamente en las organizaciones sociales que tiene la población. Una junta vecinal, un sindicato, una federación, una agrupación de X o Z, tienen un contenido político que lo vuelven mucho más activo en la medida en que esas organizaciones sociales se convierten en el fondo en movimientos políticos, en movimientos reivindicativos, ya no solamente de su situación real, porque falta plata o no hay trabajo, etcétera, que son legítimas demandas, sino que tienen ya una trascendencia política porque enfocan la actividad de esa organización social, como se llame, junta vecinal, comité cívico, sindicato, etcétera, en sentido político, porque tienen referencia con el Estado. O sea, ya plantear una relación con el Estado de parte de las organizaciones sociales ya es un primer ingrediente político que en el caso de Bolivia ha tenido mucho desarrollo, mucha efervescencia, incluso ha trascendido en la vida social del pueblo. Es uno de los países más politizados, digamos, en materia de sus organizaciones sociales y de los bloques que se han constituido en el país. Un bloque social conservador que siempre ha mantenido la democracia, el poder, el manejo del Estado, etcétera, y un bloque social popular que en un momento dado llegó a la cima de sus aspiraciones porque ese bloque social, que se llama popular, constituido por indígenas, pobres, trabajadores, etcétera, llegó al extremo de la perspectiva política de tomar el poder del Estado, de manejar el poder político y de ejercitar incluso una práctica de democracia política mayoritaria. Eso ahora está en cuestionamiento. Los sindicatos están débiles, las bases desconfían de sus dirigentes, el discurso político se ha dispersado, ya no hay un contenido político preciso en el planteamiento de estas organizaciones o bloques, y eso es signo también de una declinación. Pero vamos a dos elementos mucho más críticos de esta decadencia, de este descenso: los partidos, los representantes políticos, que son senadores, diputados, autoridades, y los líderes. Estos tres elementos, que son también parte constitutiva de la realidad política de un país, yo creo que ahora están en un nivel de franco deterioro, que no es solamente una declinación suave, casi aceptable, de la relativa inestabilidad que siempre tiene la política, sino que están en crisis. O yo me estoy equivocando en la perspectiva y la visión, Jimmy, pero ¿uno puede hablar de que hay partidos políticos en Bolivia ahora? No. No, definitivamente no. Es un juego de siglas que no tienen consistencia, que no son partidos al final de cuentas. Uno puede creer, digamos, en que las alianzas políticas, llámense pactos, uniones o lo que se llame, que es ahora la práctica cotidiana de las últimas elecciones, está demostrando que sin instrumento concreto que debería ser un partido sólidamente constituido en representación de algún sector de la sociedad, ahora viene a convertirse simplemente en una sigla formal que hay que presentarla en el Tribunal Supremo Electoral para un reconocimiento jurídico, pero que no tiene consistencia, que no tiene cuerpo, que no tiene esqueleto, y se ha dado un ropaje, digamos, a esa representación formal tan débil como son los partidos, a través de alianzas espurias, esporádicas, que nadie entiende. Y eso se ha agravado mucho más con las elecciones subnacionales. Así es. Sobre todo a nivel municipal,
se han tenido que cumplir requisitos legales de personería jurídica y hay una cantidad incontrolable de nominaciones que no se sabe si son partidos, si son alianzas o qué, pero que juegan una función clave en, digamos, el ascenso electoral a una responsabilidad pública, cuando todo eso se presenta a nivel global de manera muy dispersa. Partidos no existen, alianzas son esporádicas y no hay líderes. No hay líderes. Doctor, ¿y qué es lo que pasa con los elementos articuladores? ¿Por qué se diluyen, incluso haciendo un repaso en la historia de Bolivia, partidos políticos fuertes, con una estructura sólida, partidos en sí, ¿no?, que tienen no solamente una sigla, una militancia, sino, diría uno, también principios filosóficos que los han guiado? Partidos grandes que han marcado la historia en Bolivia se han diluido. ¿Por qué es que pasa eso? El tema discursivo ya no es creíble, en lo simbólico la gente pierde referentes y se desencanta muy rápido. ¿Por qué es que ocurre eso, doctor? Desde mi punto de vista, Jimmy, eso tiene una explicación si uno emplea el método de análisis dialéctico. ¿En qué sentido? Porque es algo concreto y muy importante lo que observa usted. Cuando, digamos, la cohesión político-ideológica de la ciudadanía se difumina, se dispersa demasiado, surge este fenómeno que estamos criticando. No hay grupos definidos, no hay líderes notables, hay debilidad en los instrumentos, etc. ¿Qué quiere decir eso con la intervención suya? Que cuando a nivel ideológico, sobre todo, la ciudadanía tiene mayor claridad en su ubicación ideológica, surgen las famosas corrientes políticas bien establecidas. Pongamos ejemplos concretos. Un fenómeno político importante para Bolivia fue la emergencia del nacionalismo revolucionario. Estamos hablando de la década del 50, cuando una masa popular, en ese momento de obreros, parte campesinos, etc., canalizó su acción política intuitiva o básica al cambio de medidas estructurales que ese bloque social ya no soportaba: propiedad agraria vía hacienda, explotación de los 3 varones del estaño, etc., reaccionó popularmente para buscar una transformación de esa expectativa y de ese escenario político. Así yo entiendo el surgimiento de la corriente nacionalista revolucionaria que desembocó en la revolución del 52. Pero para eso tuvo que tener un partido. El movimiento nacionalista revolucionario, con tinte progresista, pero con raíces incluso eurocéntricos, de copiar un poco algunos aspectos del nazismo incluso y del nacionalismo español, por ejemplo, fue una mezcla que interpretó en ese momento a un bloque mayoritario que tuvo un papel protagónico en el escenario político de ese momento. Su contrario tenía que haber estado en una situación de debilidad. Y en ese momento, la representación política de la corriente conservadora era el PURS, de Herzog y Ullolagoitia, que incluso tenía un nombre de Partido Único Revolucionario Socialista, el PURS, pero era de derecha. Entonces, como ve, hay 2 protagonistas políticamente definidos que atraen grupos sociales muy grandes, pero en decadencia la oligarquía boliviana, por su dependencia
al exterior y por su propia descomposición, seguía la hacienda, la oligarquía minera, etcétera, surge un movimiento popular que en grandes líneas interpreta una corriente, establece un partido grande que se autocalifica incluso como histórico. En ese momento hay dos grandes partidos después del decaimiento del PURSS. Emerge la Falange. Es el antagonista. Pero la Falange casi es primo hermano del MNR, porque tiene una corriente conservadora. Tampoco el MNR era comunista, digamos, sino era progresista. Sin embargo, la Falange representaba la corriente más conservadora europea del franquismo español, porque precisamente el partido que sostenía Franco era Falange. Ve usted, entonces, cuando los protagonistas se definen como partidos sólidos, es que están respondiendo a consolidaciones ideológicas de corrientes grandes. Ahora no hay eso, ¿no? Es pura mistura, ¿no? Un excesivo pragmatismo, doctor. Pragmatismo, pero además responde a esas corrientes. Así surgió la ADN también como respuesta ya liberal o neoliberal frente al nacionalismo corrupto, decadente del MNR, que se dividió en fracciones. Después aparece el fenómeno del MAS como una respuesta también de un partido político que representa un caudal electoral bastante grande. Esa es una breve explicación de esta confrontación definida por límites precisos de lo que se llamaban partidos históricos, incluido el MIR. El MIR surge como un partido histórico, ¿no?, frente al MNR y frente al neoliberalismo y las dictaduras. Entonces, en ese momento se definen más los partidos políticos por su importancia. Ahora no hay eso. Da la impresión de que nadie pertenece a ningún lado, ¿no? Unos progresistas están con la derecha, otros de derecha quisieran ser otra vez progresistas, y eso contagia la microorganización política. Por eso no hay partidos, no hay un instrumento que represente, como fue el MNR, Falange, ADN, MIR o MAS, ¿no?, que son los grandes partidos, digamos, ahora en la historia. En este momento ya no se puede contar con ellos. Ahora, doctor, también, permítame, un elemento más simbólico, pero hemos visto que muchos partidos de derecha han asumido esta retórica de la izquierda, ¿no? Sus formas discursivas por momentos pueden confundir, ¿no? También utilizan, no sé, en algunos actos, en algunas manifestaciones, la trova latinoamericana, canciones de la izquierda. Es decir, uno podría sospechar de que quieren camuflar, ¿o es que realmente sienten como suyos estos elementos simbólicos, discursivos, los utilizan, o es por pragmatismo, así vamos a pegarle al bloque social popular? No sé cuál es el cálculo, pero a veces uno podría terminar confundido también, doctor. En esto hay también otra hipótesis, Jimmy, desde mi punto de vista, y es que la polaridad de corrientes políticas radicalizadas, derecha, izquierda, ha determinado, y no solo en Bolivia, sino sobre todo en Europa, y nosotros tenemos mucha ansiedad para copiar lo que sucede en Europa, una corriente que se ha llamado centro. En realidad, en Europa, durante muchas décadas, sigue siendo hegemónico, digamos, el actuar de las corrientes de centro-derecha, socialdemocracia, democracia cristiana, y en el caso de algunos países de América Latina se le ha agregado el ingrediente del populismo. Incluso el MN era populista, ¿no? Claro. Pero después ya, en partidos que últimamente han actuado en la vida política del país, resulta que la posición que se llama de centro, pero que en el fondo pertenece a la derecha, porque es corriente conservadora, tiene un traje populista para mostrarse como de izquierda, como progresista. Entonces tiene que hablar del pueblo, de las organizaciones sociales, de la justicia social. Combinando eso, hace ejercicio de la derecha, pero tiene una cara popular, populista, con signos a veces de izquierda.
Y eso es lo que está predominando ahora. Si uno tuviera que mirar con lupa la naturaleza ideológica del actual gobierno, no es derecha declarada. Dice, por ejemplo, no vamos a privatizar, ¿no? Pero privatiza, ¿no? Pero tampoco es de izquierda, más bien se declara en la línea, digamos, de aquellos partidos que están luchando contra el narcoterrorismo, el comunismo, no la extrema izquierda, porque ese es, digamos, Satán o Satanás. Entonces, esa ubicación del centro es la que más capta capital electoral, porque también la población se cansa de la derecha neoliberal, se cansó de la izquierda del proceso de cambio por los errores que se cometieron en estos 20 años, y entonces instintivamente esa población se inclina a una posición centrista, ni lo uno ni lo otro, y los centristas son los que aprovechan, digamos, más bien cosechan los resultados de la derecha, pero tratan de disimular como que es una oferta para el pueblo o para la izquierda. Esa es un poco la impresión interesante. A este criterio. Ahora, doctor, ¿quién se beneficia de esta especie de despojo de posicionamientos ortodoxos en lo que es la derecha radical o la izquierda también muy, muy fuerte, muy nítida? Si agregamos además el fenómeno geopolítico, porque digamos, la tendencia dominante ahora en América Latina está demostrando que la derecha está avanzando muchísimo, ha ganado en el Perú, ha ganado en Colombia, ha ganado en Chile, va a ganar seguramente en el Brasil inclusive, no contemos de Argentina, Paraguay, Uruguay. Hay un fenómeno que se habla mucho de el juego de dominó, digamos, en la geopolítica, que ahora hay una corriente más conservadora en América Latina, y eso también está influyendo en esta declinación que nosotros estamos tratando de explicar como antecedente de que no hay partidos políticos en Bolivia ni corrientes bien definidas. ¿Podemos pasar ese elemento? Porque si no nos va es muy a faltar bueno el tiempo. Sí, adelante, doctor. Si es verdad que hay una ausencia, una falencia, un vacío de los instrumentos políticos, porque de eso tenemos que estar convencidos. Hay una escasez, ¿no? Solamente son siglas o alianzas, preferentemente inclinadas ahora a una corriente conservadora o populista o centrista. La observación de fondo que nos permitimos hacer para hacer una propuesta es que de todos los elementos que hemos señalado, Jimmy, de degradación de la política, o sea, democracia, poder, Estado, sufragio, partidos, dirigentes, propuestas programáticas, todo eso está desequilibrado totalmente y ha dado como consecuencia la inutilidad de forjar partidos. Entonces nuestro punto central es que no milagrosamente todos los elementos van a recuperar su ascenso nuevamente, pero resulta que los partidos y los dirigentes y líderes son claves para una recuperación de posible estabilidad política, sino de ascenso inclusive de todo el conjunto del espectro político como tal, de la realidad política, a partir, digamos, de la fortaleza que tenga un instrumento político. ¿Qué es lo que debería proponerse en esta reconstrucción del actor político fundamental de la realidad política que cada país tiene? El partido. ¿Por qué? Porque teóricamente, no sé si puedo explicar en la imaginación, Jimmy, si el Estado está aislado de la sociedad, quiere decir que está fallando la política, ¿no? La relación entre sociedad y Estado. Pero la mayor deficiencia es precisamente la ausencia del instrumento puente, que es el partido político. ¿Cuáles son
los elementos que provocan esta falencia, este vacío, esta inexistencia del partido político en Bolivia, salvo las pequeñas siglas y las alianzas. Son 4 elementos que nosotros hemos tratado de examinar y que incluso hemos hecho un trabajo que está concluido sobre lo que podríamos llamar la ingeniería del partido nuevo, del partido político, incluso sea conservador o progresista, porque se acomoda a cualquier escenario. Primer lugar, que es fundamental, casi en términos absolutos, Jimmy, no puede haber partido político esencialmente como puente entre sociedad y Estado si no tiene raíces en la sociedad. O sea, partidos flotantes sin raíces en el pueblo, solamente manejando el Estado, son instrumentos artificiales, fortuitos, pasajeros, frágiles, inventados por grupos sociales también pequeños. Entonces, no estamos todos poniendo el dedo en la llaga de decir un pueblo como Bolivia, que tiene sus diferencias internas, que tiene 2 bloques antagónicos inclusive, conservador y popular, cada uno de ellos, por ejemplo, no puede ser que no construyan su instrumento político. Entonces, la gente ahora está sintiendo, yo recibo muchas consultas y llamadas sobre este terreno y dice, pero ¿por qué no se hace ahora un partido distinto? Que no sea el MAS, que no sea ADN, que no sea derecha, que no sea MIR. Y todo el mundo siente intuitivamente que el oxígeno político que respira el pueblo, que es la sociedad en su conjunto, 12 millones de habitantes, 8 millones de ciudadanos, respiren o por el lado conservador o por el lado progresista, pero a través de un instrumento propio. No hay instrumento propio de los bloques, es una dispersión de siglas, hay una falencia, parece en términos así comparativos con la salud del pueblo, que tuviéramos bronquitis, ¿no? O que tuviéramos deficiencias respiratorias en el pulmón, porque no hay el instrumento que permita respirar políticamente en representación de los 2 grandes grupos sociales que tiene un país, o de las organizaciones sociales. Las alianzas, doctor, que se han conformado, que era la suma de varias siglas, son espurias, ¿no? Son convencionales, por eso desaparecen, son efímeras, y casi incluso innecesarias, o hasta yo diría peligrosas, porque se juntan para un cierto tiempo, incluso sin llegar a acuerdos plenos en términos de propuesta programática, de militancia. Casi son consorcios para aprovechar del poder del Estado en las pegas que se va a conseguir o en las cuotas parlamentarias. A ese grado de degradación hemos llegado. Lo que nosotros estamos diciendo, la carencia fundamental número 1 es que va a haber un instrumento político genuino, fuerte, histórico, grande, cuando sea el bloque social, conservador o popular, o sectores sociales importantes, como ha sucedido históricamente, con el MNR, con Falange, con el MAS, etcétera, dicen y deciden construir su partido, porque ese partido va a ser fuente entre ese bloque y el Estado. Y van a manejar el Estado en función del bloque. Los partidos conservadores cumplían eso. El Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido ADN, el Partido Falange, cumplían debidamente sus funciones porque era una conexión directa entre el pensamiento político crítico de un sector social, llámese oligarquía, intelectualidad, rosca o lo que sea, pero cumplía su instrumento, el papel, y cuando tomaba el poder, hacía gestión para beneficiar a su sector. Igual que con el popular. Se le condena de todo al MAS, por ejemplo, pero el MAS tuvo
la circunstancia de representación del otro bloque, y lo que ejecutó no fue en servicio del contrario, sino de su propio bloque, ¿no? Distribución de riqueza, bonos, etcétera. Entonces es una lógica coherente cuando esas corrientes políticas construyen su propio instrumento que tiene características grandes, inclusive. No son partidos pequeñitos a la venta, sin militancia y sin base. La base social, a mi modo de ver, es el requisito fundamental. El desafío de ahora debería ser que la derecha se una para que se presente mejor a su sector y que nazca un partido del otro sector, que es el popular, para tener un solo instrumento. Porque se aplazó el MAS, se desmoronó y ahora no hay. Entonces estamos por eso en una degradación en el principal instrumento de la política, que es el partido político. Bien. Primer elemento. Ajá. Adelante, sí. El segundo elemento, porque si no el pueblo solamente haciendo política no tiene sentido, ¿para qué el pueblo tiene que organizar su instrumento político? Para tomar el Estado. O sea, lo más legítimo de la democracia política es que el sujeto pueblo, aunque esté dividido en dos grandes sectores, son dos sujetos que están peleando. ¿Por qué? Utilizando sufragio, utilizando leyes, utilizando constitución, etcétera, es para tomar el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es la concentración del poder político, económico, ideológico de una sociedad. Porque tiene plata, tiene recursos, es un aparato gigantesco el Estado. Entonces la aspiración legítima de un partido constituido con base social fuerte estaría cerca de tomar el poder por elección mayoritaria. Y históricamente sucedió eso con el MNR. Banzer llegó a ganar elecciones habiendo sido dictador. O sea, claro, la democracia juega cuando hay una elección, una inclinación electoral del sujeto pueblo en función, digamos, de esta relación. Entonces, segundo elemento clave es que el Estado, Jimmy, no puede ser una entidad etérea, formal, burocrática, que es lo que sucede ahora, porque el Estado es eso en este momento, tiene una crisis profunda. En realidad no hay un Estado bien constituido. Entonces ese Estado debería ser un resultado directo de la voluntad del pueblo a través de su instrumento, para que ese piloto que se llama partido ganador en las elecciones con mayoría, con fuerza, pueda tener la capacidad de manejar el aparato estatal, que es asumir el poder político en representación de sus militantes, de su gran mayoría. Entonces, primera relación, partido político, puente entre sociedad y Estado. Y ahora no hay ese partido político. Tercer elemento para construir esa imaginaria construcción de organización política, que no es alianza, tiene que ser partido, claro, instrumento político. Es sociedad organizada, toma el poder a través del voto y llega al Estado. Tiene que ser con un foco iluminador. Es la ideología política. Y aunque uno niegue, Jimmy, no hay persona en el mundo, ni en Bolivia, que no tenga un contenido político básico o desarrollado. Ideología política, claro. Porque esa ideología define propiedad, producción, distribución, manejo del poder, democracia, todo. Es pura imaginación. La vida de las sociedades es 60% imaginación y 40% realidad social generada por la imaginación. Es el gran poder de la ideología. Entonces, la contradicción actual de crisis nuestra es que pensamos en pertu, ¿no? En mezcla. Es decir, somos progresistas, nacionalistas, fundamentalistas. O sea, la ideología también ha perdido contornos y límites definidos. Entonces, el tercer elemento, si el primero son los actores políticos nacidos del pueblo,
Segundo, el Estado que hay que tomar para ejercer poder político y administrar ese Estado tiene que ser con un contenido, la ideología. Y la ideología le va a hacer al Estado progresista, equilibrado, pacifista o guerrerista, ¿no es cierto? Depende de la ideología y depende de qué partido político ha tomado ese poder. Discursivamente incluso pueden decirnos, no, vamos a dar la felicidad en 60 días a partir de mi elección. Entramos en la mentira, en la demagogia política, porque no hay definiciones ideológicas precisas. Hay modelos que están enfrentados en el mundo. O es propiedad privada o propiedad colectiva, o es estado residual, estado estratégico, es economía lucrativa o es economía comunitaria. O sea, todo está rayado teóricamente, pero esa ideología que antes precisaba fronteras muy concretas, digamos, para que los partidos ejerciten, ahora está desaparecido. Yo personalmente me sorprendo con gente amiga que piensa como progresista pero actúa como conservador, porque es pragmático. Dice, si no pierdo mi pega, y ya no va a tener una pega en la gobernación, en la alcaldía o en el ministerio. Entonces, estamos dividiendo incluso la personalidad de cada uno en términos políticos por un pragmatismo que debilita este tercer elemento, que es la luz ideológica que debería ser coherente, la calidad de gestión en el poder del Estado a través de una representación genuina de los intereses de quien representa, que es el pueblo, en este caso del bloque popular, por ejemplo. Y el cuarto elemento, para dibujar un poco el diseño, es que todo eso no sirve de nada, o sirve de poco, Jimmy. Pueblo hace su partido. El partido gana las elecciones y toma el Estado. El Estado tiene una luz alumbrando todo lo que debe hacer en materia programática y estratégica, ¿no? En recursos naturales, en economía, en finanzas, en moneda, en todo. Pero si no sabe manejar el piloto la nave, chancaquea, ¿no? Se estrella. Y hemos tenido varios ejemplos de gente que incluso proyectándose como futuros grandes gobernantes, entran a la cabina del aparato estatal, que es una nave inmensa como es el Estado, manejando como piloto y su copiloto ya le contradice al piloto, ¿no es cierto? Ya se pelean los dos, o el piloto no sabe cómo manejar, es decir, no controla los aparatos, o sea, no sabe incluso a dónde va a ir. Discursar simplemente que van a ir al cielo, pero no es así. Se supone capacidad operativa de gestión pública, que sería el cuarto elemento que debería cumplir un partido político. En resumen, partido nacido de las raíces del pueblo, que ya tiene una ideología de elegirlo. Segundo, tomar el Estado muy concretamente, nacional, departamental, municipal, como instrumento organizado. Eso significa estructura fuerte, organización del partido, etcétera. Segundo, ¿no es cierto?, la ideología que tiene que alumbrar, porque si no es manejar a oscuras todo o contradecirse. Y tercero, tiene que demostrar que es un buen piloto, que sabe manejar, gestión pública. No solamente en cuanto a la calidad, sino también la transparencia, doctor, que es tan importante este componente, digamos, ético, moral. Con todos los requisitos, ¿no? Claro. Sí. Es que, mire, Jimmy, es demasiado grave, peligroso, importante manejar un Estado, porque el tema es el Estado finalmente, que tiene que servir al pueblo, sin esos requisitos. Un Estado sin bases sociales, imagínense. Un Estado sin partido, con una juntucha de siglas o de alianzas que no saben qué van a hacer. Por eso la presión de las alianzas es: yo quiero tal ministerio, yo quiero que se haga tal negocio, yo quiero que se haga tal contrato. O sea, hasta la corrupción invade cuando el proyecto instrumental de hacer un partido no funciona. Uno está queriendo meter el dedo en la llaga en este análisis, porque no es solamente cuestión de quejarse de momento a momento quien le toca el turno, sino que por eso yo llamo es una declinación muy grave que puede llegar a colapso.
en el actual gobierno, si no se resuelven los problemas estructurales y solamente se barniza la superficie de un mueble, no vamos a resolver. No va a haber partido, no va a haber alianza, no va a haber programa, no va a haber incluso desarrollo económico, que es fundamental. Entonces, para todo esto está el desafío. Hay dos grandes desafíos para concluir toda esta reflexión teórica, Jimmy. Hay que construir un partido con esos 4 elementos: raíces del pueblo, ideología X o Z, pero que ilumine el camino, Estado concreto que hay que conquistarlo democráticamente con el voto y la confianza de la mayoría que representa ese pueblo, ¿no es cierto? Pero no solo eso, sino que hay que hacer una gestión pública que responda a los intereses de quienes nos han elegido, digamos, como partido. Eso idealmente, pero se ha producido históricamente, cojeando, pero se han dado ejemplos concretos, y esto es lo que falla actualmente. Bueno, doctor, yo creo que no solamente es una reflexión, sino que ha lanzado usted varios elementos, es decir, como una ruta crítica que debiera repensarse estos pasos, los 4 que ha mencionado usted, para hablar de un partido, la reconstitución de un partido o la creación de un partido, ¿no? Para empezar de cero con todos estos elementos, doctor. Así es, y si queda algún tiempito más, sí, eso está directamente conectado con otra tarea constructiva, Jimmy: la construcción del Estado. Y esa construcción del Estado es 10 veces más difícil que la construcción de un partido, porque el partido, al final de cuentas, es una herramienta. Claro. Por eso identificamos no es el fin en como sí. puente, ¿no es cierto? Sí. A ver, usted tiene un autito y se pincha la goma. Necesita 2 piezas mínimamente para resolver el problema. ¿Cuáles son? La gata y la llave de ruedas, ¿no es cierto? Sí. No puede arreglar de otro modo. O sea, no puede arreglar la llanta a golpes o levantando con 10 personas. No, tiene que primero levantar la llanta, sacar la llanta, está desinflada, hay que tener una llave para desmontar esa llanta y después descubrir que se ha pinchado y tener un inflador, digamos, para llenar otra llanta para reemplazar. Así, sí. El partido político es eso, ¿no? Es una herramienta. Pero en el caso del Estado es mucho más grave. Pueden haber partidos incluso sólidos, bien preparados, con gente que anuncia que va a ser grandes, pero construir un Estado, yo soy pesimista en eso, porque incluso con el proceso de cambio hemos construido a medias el Estado que deberíamos haber tenido como expresión del pueblo. Esta tarde, a través del auspicio de Unitas, hay varios invitados de mucho renombre que en la Facultad de Derecho, ¿no es cierto?, van a hacer una especie de curso, ¿no?, de formación técnica y política sobre las reformas constitucionales y, digamos, el tema de el Estado de Derecho y la institucionalidad jurídica. Van a participar, por ejemplo, yo recomiendo personalmente que la gente vaya, es en la Facultad de Derecho, Exeni, por ejemplo, que ha sido incluso el máximo supremo de la Corte Electoral, del Poder Electoral. Está el vicepresidente o expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, que es, yo creo, la autoridad más calificada en Bolivia para hablar de Constitución y de justicia. Pero yendo al tema, lo que ellos digan nos van a dar luces para aprender, pero nos van a demostrar también que la tarea es inconclusa. Claro. Porque está en cuestionamiento que equipo de ingenieros que tenían que ser de un partido van a proponer al país un nuevo Estado, cambiando el sistema jurídico, político, económico, administrativo, coercitivo. Es toda una gran ingeniería para construir un nuevo Estado. ¿Quién lo hace? Ahora es imposible porque no hay ni siquiera albañil ni partido.
ni llave de ruedas. ¿No? Estamos en una situación muy, muy grave. Entonces, para concluir, Jimmy, si vale el término, nosotros también estamos trabajando en la ingeniería del Estado, es decir, cómo un Estado representando al pueblo, naciendo en el seno de la propia sociedad, se pone en servicio de la colectividad, no de un solo grupo, aunque sea mayoritario, sino de toda la sociedad, porque ese es el papel del Estado para operar administrativa, económica, financiera y políticamente lo que debe hacer para el bienestar colectivo. Ahora están hablando de una propuesta a nivel internacional de que hay dos caminos, y con eso concluyo, que la humanidad se está planteando más allá de las guerras esporádicas e inhumanas que se desatan ahora en nuestro planeta. Dicen, no es tan grave el desafío de la humanidad de tener que reemplazar todo lo que hemos hecho durante miles de años, no en la economía, en el Estado, en la política, etcétera, si no tenemos una nueva concepción modesta, pero práctica y realizable, de destruir conceptos que se han anquilosado en la ideología mundial, Estado, democracia, política, hegemonía, Occidente, Oriente, comunismo, liberalismo, todo eso, cuando, digamos, ahora la humanidad está constatando que todo eso se está resquebrajando. Hay una propuesta, no quiero decir incluso de qué país viene, porque van a decir, está haciendo propaganda, dice, no es simple, pero es posible, de que borremos la palabra guerra, porque nuestra aspiración va a ser la palabra paz. Pero la paz solo se logra cuando no hay intereses en conflicto para hacer la guerra. La pregunta es clara, ¿podemos o no armar un concierto de paz, de convivencia comunitaria y colectiva, en que los intereses legítimos de cada uno no se interpreten y descansen o desemboquen en una confrontación bélica? ¿Por qué hacer guerra si puedes convivir incluso con el supuesto enemigo, si encuentras posibilidades de convivencia que no pasen necesariamente por la paz? ¿Por qué hegemonía? ¿Por qué no se busca un equilibrio de convivencia, de multipolaridad, y se desecha la palabra unipolaridad? No queremos tener un solo dueño, todos queremos ser dueños de nuestro territorio. Entonces eso es respeto a la frontera, respeto a la diversidad ideológica de cada país, respeto incluso a las inversiones que se pueden llegar a negociar de manera equilibrada y no expoliación, desigualdad, etc. Parece un ideario utópico, pero ahora hay una formulación ya con nombre y apellido, dice: el mundo está por entrar a una pelea definitoria. O seguimos como antes, con guerra, con hegemonía, con moneda imperial o lo que sea, ¿no es cierto? Pero desarrollo y pobreza y todo eso. ¿Por qué no se hace una política de mejor distribución de las riquezas, y eso se puede hacer en vez de que el 1% tenga el 90% de las riquezas? O sea, son esas fórmulas las que hay que cambiar. Entonces ya nos están sugiriendo que en el tema que hemos escogido, construir partido, construir Estado, tiene que ser bajo nuevos paradigmas. Bueno, el complemento ideal, doctor, a toda esta reflexión sobre partidos, pero además rescatando nuevas categorías que se ponen ahora en discusión. Esperemos que a profundidad más adelante para repensar los horizontes de la política. Doctor, como siempre, un gusto, que le vaya muy bien. Gracias. Y a todos, sí, hasta el próximo martes, y a todos ustedes, amigos y amigas, como siempre, un abrazo fuerte desde el estudio central de la Radio América. Buen día.